hacía mucho tiempo al menos que yo no veía el rango de crecimiento ubicado en negativo para este 2019, así de plano, de menos 0.2 a 0.2%, pues nada positivo en cuanto a crecimiento, los datos de Banxico de este año. Cuéntanos un poco más el contexto de estos números. Bueno, pues efectivamente, todavía hasta el informe trimestral anterior al que se publicó el día de ayer, teníamos una expectativa de que el crecimiento del PIB durante 2019 sería en promedio de entre 0.2 y 0.7%, lo cual ya de por sí era un rango menor al que se traía anteriormente. Ahora bien, ¿por qué se revisó en esta ocasión? Básicamente porque a medida que obtuvimos más información acerca del comportamiento del tercer trimestre, quedó claro que la economía ha venido retrasando pues su recuperación. Ya teníamos datos relativamente estancados de la actividad económica en los 2 primeros trimestres, pero con la publicación del PIB al tercer trimestre por parte del INEGI, que pues no creció en términos desestacionalizados respecto al trimestre previo, pues quedó más claro que pues ya para el año en su conjunto iba a ser muy difícil tener una cifra muy diferente a lo que ya llevamos acumulado hasta el tercer trimestre, que es prácticamente un crecimiento de cero. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy cerca de un crecimiento de cero. Realmente el intervalo que publicamos ayer va de menos 0.2 a 0.2, porque pues podría haber cierto repunte o podría quedarse un poco por el lado negativo, dependiendo de cómo se den los datos ya muy en el margen, en lo que es octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en ese sentido, ya 2019 es muy difícil que nos desviemos mucho de un nivel relativamente cercano al del año anterior, es decir, un crecimiento de alrededor de cero. Y por eso este intervalo. Pero como bien dices, efectivamente, sí seguimos esperando una recuperación de la actividad económica, nada más que más gradual y retrasada respecto a lo que esperábamos anteriormente. Es por ello que para 2020 sí esperamos un crecimiento positivo y ya más notorio de entre 0.8 y 1.8% del PIB. Más aún para 2021, ya ayer también publicamos cifras que van de 1.3 a 2.3%. De 1.3 a 2.3% para el 2021. Ahora, estos son pues números y expectativas a futuro. Algo similar se tenía para este 2019, se veía un poco complicado, pero no tan complicado. Y pues mira nada más en dónde terminamos, Daniel. Oye, déjame hacerte una pregunta. Yo sé que es ociosa, me quedo un poco con las voces, por ejemplo, de Carlos Salazar del CCE, cuando pues señala, da un poco igual que sea menos 0.2 o que sea 0.2. Lo cierto es que estás estancado, estás en cero, pero pues con esto, con el menos 0.2, con la negativa ya en expectativa de crecimiento, se habla de recesión, se habla de estancamiento. ¿Cuál es tu opinión pues técnica, particularmente desde Banxico? Yo no hablaría en sí de una recesión. Ajá. ¿Por qué? Porque el concepto más amplio de recesión, como es definido en diversos países, incluyendo Estados Unidos, los países europeos, no se basa en la medición de un indicador macroeconómico en particular, como sería el Producto Interno Bruto. La definición formal de recesión que se usa en Estados Unidos, por ejemplo, corresponde a una caída generalizada en muchos indicadores y prolongada a lo largo de un tiempo relativamente largo. Entonces, entre los indicadores que consideran está el PIB, pero también está el empleo, están las ventas al menudeo y al mayoreo y otros indicadores adicionales. Tan es así que las recesiones en Estados Unidos no se declaran en tiempo real, sino que se declaran por parte de un comité especializado para ponerle fechas a las recesiones después de analizar el comportamiento de muchos indicadores económicos. En ese sentido, nosotros tenemos la misma perspectiva. Si bien el PIB ha estado estancado, y eso no se puede negar, hay indicadores que van para arriba y otros que van para abajo. Por ejemplo, aún con lo que estamos viendo este año, el empleo sigue creciendo, las ventas al menudeo, a los consumidores siguen creciendo, siguen mostrando una trayectoria positiva. Entonces, no estamos viendo una caída generalizada en
diversos indicadores de la actividad productiva, sino que vemos mucha heterogeneidad. Algunos vienen para arriba, otros van para abajo, y por lo tanto, como consecuencia, ha habido un estancamiento del PIB, pero no así una recesión generalizada en todas las actividades. Finalmente, Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco de México, hay una perspectiva de mejora para 2020, aún así el mejor escenario, el techo, pues nos marca pues más bajo el crecimiento que el que tuvimos en 2018, o sea, 1.8 sería nuestro techo en estos momentos para el 2020. ¿Cuáles serían los riesgos que verían para que estos escenarios no llegasen? Este es el techo, hay que ver que también pues hay un piso ahí de 0.8 de entrada. Sí. ¿Cuál verías que es el riesgo para que no llegáramos pues ni a ese 1.8, a lo mejor ni a ese 0.8? Insisto, 2019 pintaba complicado, pero no de este tamaño. Ahora sí que entiendo que es perspectiva, entiendo que es proyección, pero ¿cuáles serían los principales focos rojos? Sí. Yo creo que hay riesgos, pero tanto a la baja como al alza. Es decir, como hay riesgos de que podrían conducir a que la economía muestre un desempeño menor al que dicen las cifras, también podrían haber eventos que conduzcan a un mejor desempeño de la economía el próximo año. Entre los riesgos a la baja, pues obviamente podríamos mencionar que se dé un agravamiento en las tensiones comerciales a lo largo del mundo, que se dé una prolongación y se mantenga incertidumbre respecto a la relación, a la ratificación del TMEC y la relación comercial con Estados Unidos, o que se den episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Pero también, como ya dije, hay riesgos al alza que podrían conducir a mejores resultados. Por ejemplo, que se formalice rápidamente el tratado con Estados Unidos y Canadá, que se dé un mayor dinamismo en la producción industrial en Estados Unidos, o que mejore el crecimiento de la demanda interna más que lo anticipado. Por dar un ejemplo, pues un riesgo al alza podría ser que los planes de infraestructura anunciados recientemente empiecen a tener efectos multiplicadores muy rápidos sobre la economía, pues eso podría conducir a un mejor crecimiento el próximo año. Te aprecio mucho, Daniel Chiquiar, que nos hayas tomado la llamada telefónica. Muy buenos días, Daniel, y estamos al habla si nos permites. Gracias, a tus órdenes y buenos días. Gracias, muy buenos días. Es Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco de México.